Errol Flynn nació el 20 de junio de 1909 en Battery Point, Tasmania. Su padre, Theodore Thompson Flynn, era profesor de biología en la Universidad de Tasmania. Estudiaba la vida marina y era conocido por su brillantez. La madre de Errol, Lily Mary Young, cambió su nombre a Morell. Nadie sabe con certeza por qué. Tenía una personalidad completamente distinta, distante y fría. Errol creció rodeado de mascotas inusuales. Su padre tenía canguros, tigres y demonios de Tasmania. Errol pasaba horas con ellos. Le atraía especialmente el mar, una afición que heredó de la familia de su madre. Eran marineros y aventureros. En casa, la vida no era fácil. Su madre solía ser cruel. Cuando Errol tenía solo 7 años, lo golpeó tan fuerte que pensó en escaparse. Lo llamó malvado y un demonio con piel de cordero. Ese tipo de comentarios lo marcaron de por vida. Sus padres también lo dejaban solo durante las vacaciones mientras viajaban. Tenía que quedarse solo en edificios escolares vacíos. Se sentía como en una prisión. Esa soledad lo enfurecía, lo impulsaba a rebelarse. Anhelaba amor y atención, pero también temía intimar demasiado con alguien. Este conflicto interno lo acompañó toda su vida. La escuela no le sirvió de nada. Entre 1915 y 1926, lo expulsaron de casi todas las escuelas a las que asistió en Tasmania. Hutchins School, Hobart College, Friends School. Ninguna pudo con él. Se metía en peleas, faltaba a clase y robaba. Los profesores lo consideraban una mala influencia. A los 14 años, sus padres lo enviaron a una escuela en Londres con la esperanza de que eso lo enderezara. No fue así. Regresó un año después, aún más desafiante. En un momento dado, fue expulsado de la Sydney Church of England Grammar School por robo. Se convirtió en un círculo vicioso. Su solo nombre ponía nerviosos a los profesores. Sabían lo que se avecinaba. A los 17 años, la reputación de Errol estaba arruinada. Y entonces las cosas empeoraron. Mientras asistía a esa misma escuela de Sydney, se vio envuelto en un escándalo. Un estudiante fue objeto de rumores sobre una relación inapropiada con una empleada mayor, lo que provocó indignación en la escuela. Su compromiso con la conocida actriz Naomi Campbell Dibbs se rompió a raíz de ello. Esta no fue la única controversia que lo rodeó. Errol era conocido por alardear de sus encuentros con varias empleadas y profesoras. Finalmente, un grave incidente en el recinto escolar provocó su expulsión. Estas aventuras no eran solo un acto de rebeldía. Estaban relacionadas con su complicada relación con su madre. Buscaba mujeres mayores, deseando consuelo y control a la vez. En 1927, con tan solo 18 años, Flynn dejó Australia. Anhelaba la libertad. Consiguió un trabajo en una empresa minera, pero pronto fue despedido por robo. Así que probó suerte en Papúa Nueva Guinea, buscando oro. Allí afirmó haber sobrevivido a un ataque tribal y haber tenido que disparar a alguien en defensa propia. Fue juzgado por asesinato, pero fue declarado inocente. En lugar de sentir miedo, Flynn se sintió más vivo que nunca.
En 1928, con el dinero de la minería de oro, compró un pequeño barco llamado Soroko. Tenía más de 50 años y apenas era apto para navegar. Aún así, él y su tripulación regresaron a Papúa Nueva Guinea. El viaje duró 7 meses y terminó en desastre, cuando el barco chocó contra un arrecife cerca de Port Moresby. Un hombre murió. Flynn sobrevivió por los pelos. Para 1932, administraba una plantación de tabaco cerca de Port Moresby. Escribió sobre sus aventuras en artículos para el Sydney Bulletin. Algunos decían que había tenido un hijo con una mujer local en la isla Selupu. Él nunca lo confirmó. Abandonó la isla ese mismo año, con deudas pendientes. Pero el destino tenía otros planes. Ese mismo año, el director australiano Charles Chow buscaba a alguien para interpretar a Fletcher Christian en una nueva película. De alguna manera, Flynn consiguió el papel. Algunos decían que fue por una foto en el periódico. Otros que fue un amigo quien lo recomendó. Sea como fuere, protagonizó Tras la estela del Bounty en 1933. La película no tuvo éxito, pero despertó en Flynn una gran pasión. Ahora creía que podía convertirse en actor. Más tarde ese mismo año, partió hacia Inglaterra. Allí trabajó como extra en películas independientes y se unió a la Northampton Repertory Company. Se formó en teatro durante 7 meses, pero el drama lo persiguió. Se peleó con una regidora y la empujó por las escaleras. Fue despedido. Aún así, Warner Brothers se fijó en él y le ofreció un papel en una película de bajo presupuesto, Asesinato en Monte Carlo, en 1934. Esa película se ha perdido. Pero la actuación de Flynn llamó la atención de los ejecutivos del estudio. Enviaron un mensaje a Hollywood. Habían encontrado a alguien especial. En noviembre de 1934, a los 25 años, Flynn embarcó en un transatlántico llamado Paris. Allí conoció a Lili Dita, una actriz francesa 7 años mayor que él. Era famosa y tenía muchos contactos. Se enamoraron durante el viaje. Cuando el barco atracó en Nueva York, un agente de Warner Brothers le dio a Flynn un billete de tren a Chicago y luego un vuelo a Los Ángeles. Da lo ayudó a conocer a las personas adecuadas. La aventura de Flynn en Hollywood tuvo un giro inesperado. Warner Brothers no quería que pareciera demasiado extranjero. Aunque había nacido en Tasmania, afirmaban que era irlandés. Dijeron que venía del teatro londinense. Ignoraron sus años en Papúa Nueva Guinea y borraron su pasado australiano. El 27 de noviembre de 1934, Flynn firmó un contrato de 6 meses con Warner Brothers. Le pagaban $150 a la semana. Ese fue el comienzo. En 1935, Warner Brothers planeaba una película de aventuras de gran presupuesto llamada Capitán Blood. El papel del intrépido héroe estaba destinado al actor británico Robert Donut. Pero Donut padecía asma crónica y no pudo soportar las exigencias físicas que lo cambiaron todo. El estudio se puso a buscar otro actor. Recurrieron a grandes nombres. James Cagney, Clark Gable, Ronald Colman, Frederick March y Leslie Howard rechazaron el papel. Nadie esperaba lo que sucedió después.
Un actor poco conocido llamado Errol Flynn consiguió el papel. Era de Tasmania. En aquel entonces solo tenía 5 papeles menores en el cine. Uno de ellos era como un cadáver, pero tenía algo que nadie más tenía: la oportunidad. Su esposa, Lily Data, era amiga de la futura esposa de Jack Warner. Eso ayudó. El estudio se arriesgó y lo contrató. Luego inventaron toda una historia de fondo, presentándolo como un actor aventurero irlandés. Incluso dijeron que, si hubiera nacido 300 años antes, podría haberse convertido en pirata. La apuesta funcionó. Capitán Blood costó $1,242 millones. Recaudó 1,357 millones en Estados Unidos y 1,73 millones en el extranjero. Flynn se convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Algo más mágico sucedió durante el rodaje. Olivia de Havilland, con tan solo 19 años, interpretó el papel femenino principal. Flynn tenía 26. Desde su primera escena juntos saltaron chispas. Ella se mostraba orgullosa e ingeniosa. Él, arrogante y encantador. Funcionó. El público los adoró. Terminaron haciendo 8 películas juntos en 6 años. Detrás de cámaras, la cosa se complicó. Flynn se sintió atraído por ella al instante. Incluso dijo que tenía un encanto extraordinario. Ella también lo amaba en secreto, pero nunca lo demostró. El 12 de marzo de 1937, en un baile real en Los Ángeles, Flynn le dijo que la amaba. Bailaron al son de Sweet Leilani. Ella se emocionó, pero se mantuvo firme. Le pidió que primero se divorciara de su esposa. Él no lo hizo. Ahí terminó todo. Su relación se limitó a ser una pareja en la pantalla. En 1938, Flynn se convirtió en leyenda. Las aventuras de Robin Hood se estrenó el 14 de mayo. Tuvo un presupuesto enorme, $2,47 millones. Fue la película más cara de Warner Brothers hasta la fecha. También fue su primera gran producción en Technicolor. El riesgo valió la pena. Recaudó $2,343 millones en Estados Unidos y $2,495 millones a nivel internacional. Se convirtió en la 6ª película más taquillera de ese año. Críticos y fans la adoraron. En 1995, fue incluida en el Registro Nacional de Cine por su importancia cultural. La película ganó 3 premios Oscar y la interpretación de Flynn se convirtió en la versión de Robin Hood que todos recordaban. Incluso Douglas Fairbanks, quien alguna vez fue el rey del papel, quedó relegado en la memoria colectiva. El ascenso de Flynn fue meteórico. Antes de Capitán Blood, apenas tenía trabajo. La mayoría de los actores hacían 10 películas al año. Él hacía quizás 1 o 2. Eso cambió rápidamente. En 1936, protagonizó La carga de la Brigada Ligera. Tuvo un presupuesto de $1,33 millones. Recaudó $1,454 millones en Estados Unidos y $1,928 millones en el extranjero. Eso la convirtió en el mayor éxito de Warner ese año. En 1937 se estrenó El Príncipe y el Pauper. Luego,
En 1938, Robin Hood. En tan solo 3 años, pasó de ser un desconocido a convertirse en el rostro de Warner Brothers. Pero esa imagen no duró para siempre. En 1942, todo se vino abajo. 2 chicas, Betty Hansen, de 17 años, y Peggy Satterlee, de 15, acusaron a Flynn de agresión sexual. Hansen declaró que ocurrió en una fiesta en Bayr el 27 de septiembre de 1942. Afirmó que Flynn la llevó arriba, la desnudó y tuvo relaciones sexuales con ella a pesar de su resistencia. No se resistió, pero dijo que se negó. La policía se presentó en la casa de Flynn 2 semanas después. Luego vino un segundo incidente. Peggy Satterlee declaró que Flynn abusó sexualmente de ella 2 veces a bordo de su yate Srirako en agosto de 1941. Ella declaró que intentó resistirse. Al principio, las autoridades ignoraron su denuncia, pero cuando llegó un nuevo fiscal de distrito, reabrió el caso y combinó las versiones de ambas chicas. Flynn fue acusado de 3 cargos de violación de menores, pagó una fianza de $1,000 y se preparó para el juicio. El juicio se convirtió en uno de los mayores escándalos de la historia de Hollywood. Warner Brothers contrató a Jerry Gisler, un abogado duro y dramático. Fue implacable con las chicas. Presentó a hombres que afirmaban haber tenido relaciones sexuales con Hansen anteriormente. Incluso llevó la puerta del dormitorio al tribunal para demostrar que no tenía cerradura. Con Satterlee, expuso las inconsistencias en su relato. Ella afirmó haber visto la luna a través de una escotilla. Gisler demostró que era imposible. La luna no era visible desde ese lado del yate aquella noche. Luego, en un gesto sorprendente, se disfrazó y actuó como una de las chicas durante su alegato final, imitando su voz y sus gestos. El público en la sala contuvo la respiración, pero el golpe más duro provino del juez. Les dijo al jurado que los certificados de nacimiento no eran prueba de edad. Afirmó que Flynn podría haber sido engañado. El juez incluso les advirtió que fueran muy cautelosos al creer las historias de las chicas. Eso lo cambió todo. La defensa ya había insinuado que las chicas formaban parte de una conspiración política. Ahora, el juez dio a entender que las chicas podrían ni siquiera estar diciendo la verdad sobre su edad. Flynn finalmente subió al estrado el 6 de febrero de 1943. Se mostró serio, tranquilo y firme. Admitió conocer a las chicas, pero negó todo lo demás. Sus respuestas fueron breves y concisas. No cometió ningún error, ni siquiera cuando la fiscalía lo interrogó. Mantuvo la calma. Además, se aseguró de sonreír y ganarse al jurado durante el juicio. El jurado estaba compuesto por 9 mujeres. Importaba. Tras 24 horas de deliberación, llegó el veredicto. No culpable. Los fans gritaban. Todos los días se levantaban barricadas alrededor del juzgado para controlar a la multitud. Algunas mujeres se desmayaban en los pasillos. La frase, como Flynn, se popularizó. Significaba que podías salirte con la tuya si eras lo suficientemente famoso. Flynn intentó limpiar su imagen. Afirmó que el caso había sido una trampa.
Preguntó por qué alguien tardó más de un año en pronunciarse. Se envolvió en la bandera, alegando que lo estaban persiguiendo en tiempos de guerra. Pero, dijera lo que dijera, su reputación nunca se recuperó del todo. En 1950, Patrice Wymore tenía solo 23 años cuando fue elegida para coprotagonizar junto a Errol Flynn, de 41 años, un western titulado Rocky Mountain. El rodaje comenzó el 29 de mayo en las escarpadas colinas de Gallup, Nuevo México. Al principio, la historia ni siquiera estaba pensada para Flynn. Ronald Reagan había encontrado el guión, originalmente titulado Ghost Mountain, y esperaba protagonizarlo. Pero Warner Brothers le dio el papel a Flynn. Reagan se enfadó tanto que poco después abandonó el estudio definitivamente. Flynn, que por aquel entonces estaba comprometido con la princesa Irene Gica, no esperaba que esta película le cambiara la vida. Pero todo cambió cuando conoció a Wymore. Ella era elegante, hermosa, y todo lo contrario a lo que Flynn decía. La describió como cálida y íntegra, alguien que sabía cantar y tenía dignidad. La química que había entre ellos en la pantalla se trasladó a la vida real, y a pesar de la reputación de fiestero de Flynn, se enamoraron profundamente. En agosto, el rodaje había terminado. Ese mismo mes, Warner Brothers anunció su compromiso, dejando a Hollywood atónito. Tan solo unos meses después, el 23 de octubre de 1950, se casaron. La ceremonia tuvo lugar en Francia. Primero en el Ayuntamiento de Mónaco, seguida de una boda religiosa en Niza. Flynn, que ya se había casado 2 veces, bromeó diciendo que esta vez era agradable tener una boda de verdad. Tras la ceremonia, la pareja ofreció una animada recepción en el Hotel Diarisi. Los fans se agolpaban tras las barricadas intentando ver a los famosos recién casados. Pasaron su noche de bodas en el yate de Flynn, el Zaca. A la mañana siguiente, los cañones de una flota estadounidense cercana celebraron la boda, mientras que los turistas alquilaban prismáticos para observar Wymore. No le sorprendieron los excesos de Flynn. Le contó a la revista Silver Screen que nunca esperó que fuera un hombre hogareño. Poco después se mudaron a Jamaica, intentando escapar de problemas legales en Estados Unidos. Su finca allí se convirtió en un lugar frecuentado por celebridades. Noel Coward escribió una vez sobre una velada con Flynn y Wymore que incluyó copas en el yate y una barbacoa a la luz de las antorchas en la playa. En 1953, el día de Navidad, tuvieron una hija, Arnella Roma Flynn. Pero la felicidad no duraría mucho. A principios de la década de 1950, el atractivo de Flynn comenzó a desvanecerse. Antes había sido la imagen del encanto y la fortaleza, pero ahora se veía hinchado y cansado. Los años de vida dura le estaban pasando factura. Warner Brothers puso fin a su colaboración de 18 años con él en 1953. Su última película con ellos fue El amo de Ballantrae. Después de eso, se mudó a Europa con la esperanza de mantener viva su carrera. Sus amigos estaban preocupados. El director Raoul Walsh dijo que Flynn sabía que estaba en problemas. Sus pulmones estaban débiles y su hígado gravemente dañado.
A principios de sus 40, la gente decía que aparentaba más de 60 años. Cuando actuó en Fiesta en 1957, los productores lo eligieron para interpretar a un hombre borracho, algo dolorosamente cercano a la realidad. A menudo llegaba al set ebrio y a veces no podía decir ni una sola frase. Su salud era precaria. La malaria que contrajo a los 20 años seguía reapareciendo. En 1942, mientras filmaba Gentleman Jim, se desplomó durante una escena. Fue su primer infarto a los 33 años. Bebía entre 2 y 3 litros de vodka al día. Cuando no le permitían beber en el set, inyectaba vodka en naranjas y se las comía. En 1952 su hígado falló y la hepatitis le dejó secuelas permanentes. A medida que el dolor aumentaba, recurrió a la morfina. Comenzó con dolor de espalda y a mediados de la década de 1950 desarrolló una adicción en toda regla. Por fumar, desarrolló la enfermedad de Buerger, que le dañó los vasos sanguíneos de las manos y los pies. En sus últimos días, sufrió fuertes dolores en las piernas y la espalda. En Vancouver, los médicos pensaron que era artritis y le administraron una inyección de Demoal. Nunca despertó. Murió de un infarto a los 50 años, pero la autopsia reveló que tenía el cuerpo de un hombre de 75. Los médicos dijeron que no habría vivido un año más. Además, se le estaba acabando el dinero. Flynn había ganado millones, pero a finales de la década de 1950 estaba en la ruina. El fisco lo acosaba constantemente. Su exesposa, Lily Data, obtuvo en los tribunales una pensión alimenticia mensual que le costó su preciada propiedad de Mulholland. Un proyecto cinematográfico fallido en 1953, titulado La historia de Guillermo Tell, acabó con gran parte de sus ahorros. Lo había financiado él mismo y nunca se terminó. Peor aún, su administrador le había robado una gran cantidad de dinero. Flynn seguía gastando como si aún fuera rico. Solo su yate costó una fortuna. En 1959 navegó hasta Vancouver para intentar venderlo. Era lo único que le quedaba. Cuando murió, sus finanzas estaban tan enredadas que se tardaron 14 años en liquidar su herencia. Los documentos revelaron que compró tierras en Jamaica, con la esperanza de ocultar algo tanto al ITRSKE como a Lily Dita. Luego llegó la parte más inquietante de sus últimos años. En 1957, Flynn conoció a Beverly Adland, de 15 años, en un estudio de cine. Ella trabajaba como bailarina en Marshall Morning Star. Flynn concertó una cita con ella a través de una diseñadora de vestuario y la invitó a una audición para un papel en una finca privada. Beverly declaró más tarde que nunca hubo ningún papel para ella. Simplemente quería seducirla. Esa misma noche, después de ofrecerle saqué en la cena, la llevó a la finca y durmieron juntos sobre una alfombra de pieles. Su relación duró hasta su muerte. La presentó a la gente como su secretaria y la llevó de viaje por todo el mundo. Incluso le dio el papel principal en su última película, Cuban Rebel Girls. Su madre, Florence, apoyó sus ambiciones, con la esperanza de que alcanzara la fama. Cuando Flynn falleció en Vancouver en 1959, Beverly estuvo a su lado. Ese mismo día,
se la vio desorientada, caminando por las calles e insistiendo en que él regresaría del hospital a la mañana siguiente, sin saber que ya había muerto. Durante el proceso judicial, se reveló que Beverly había estado expuesta a entornos adultos desde muy temprana edad y que había vivido una infancia profundamente problemática y vulnerable. La última película de Flynn, Cuban Rebel Girls, fue extraña, incluso para sus propios estándares. Se interpretó a sí mismo, ayudando a Fidel Castro a luchar contra Batista en la Revolución Cubana. Eligió a Beverly, de 16 años, para el papel principal. La película se rodó en 1958. Mientras la revolución aún estaba en marcha, Castro incluso apareció en la película. Aunque no se le reconoció, Flynn estaba realmente entusiasmado con la causa de Castro. Fue el único periodista que acompañó a Castro la noche en que Batista huyó. Escribió sobre ello para un periódico de Nueva York. Sus artículos cayeron en el olvido hasta 2009, cuando fueron encontrados en un archivo de Texas. Patrice Wymore tenía solo 27 años cuando dio a luz a su hija Arnella el día de Navidad de 1953. Estaban en Roma y Errol Flynn, su esposo, tenía 44 años. Aún era una figura reconocida, pero sus días de gloria en Hollywood se desvanecían rápidamente. Patrice había estado labrando su propia carrera en el mundo del cine con papeles importantes junto a Doris Day y Kirk Douglas. Pero con el nacimiento de Arnella, lo dejó todo de lado. Interrumpió su carrera como actriz para dedicarse por completo a ser madre y pareja. No se establecieron en un solo lugar. Su vida transcurría entre su casa en Jamaica y largos cruceros en el yate de Flynn, el Saka. Su finca jamaicana se convirtió en un lugar frecuentado por celebridades. Truman Capote, Ava Gardner y Noel Coward los visitaron. Coward escribió una vez en su diario sobre tomar copas en el yate de Flynn y cenar bajo palmeras iluminadas con antorchas. Arnella creció rodeada de lujo, viajes y la sombra de la fama. Siguió su propio camino creativo, trabajando como modelo en Europa durante la década de 1970. Pero su vida terminó en tragedia. En 1998, murió de una sobredosis de drogas en Kingston a los 44 años, la misma edad que tenía su padre cuando ella nació. Los ecos de las dificultades de Errol Flynn alcanzaron a su hija. En 1955, apenas 2 años después del nacimiento de Arnella, Patrice y Flynn colaboraron en una película titulada King's Rhapsody. Se suponía que sería una superproducción, un musical británico con un vestuario espléndido y un triángulo amoroso real. Flynn interpretaba a un rey y Patrice a una princesa, pero fue un fracaso. La crítica la calificó de rígida y torpe. Se convirtió en uno de los pocos fracasos de su director, Herbert Wilcox, y marcó el final de las grandes colaboraciones cinematográficas entre Flynn y Patrice. Su colaboración no había terminado. Se volcaron en la televisión. El teatro Errol Flynn se estrenó en 1956. Flynn presentaba el programa y protagonizaba uno de cada 4 episodios. Patrice apareció en 5, incluyendo uno con su hijo, Sean Flynn. Pero tras bambalinas,
las cosas eran difíciles. Flynn admitió más tarde que todo el dinero del programa se destinaba directamente a pagar sus deudas. Para entonces, la salud de Flynn se estaba deteriorando. Tenía apenas 4 años, pero años de abuso de alcohol y drogas habían dejado una huella visible. Patrice permaneció a su lado más tiempo del que la mayoría lo habría hecho. Se encargaba de la casa, criaba a su hija e intentaba estabilizar a Flynn, quien bebía hasta 3 litros de vodka al día. También consumía una mezcla de drogas. En sus memorias, Flynn afirmó que Patrice era cariñosa y afectuosa, y que nadie se esforzaba más por hacerlo feliz. Pero las cosas empeoraron. Flynn se volvió impredecible. Finalmente, Patrice se separó de él. Aunque nunca solicitó el divorcio, a pesar de todo lo que habían vivido, legalmente permaneció casada con él. Falleció en 1959 de un ataque al corazón en Vancouver. Tenía apenas 50 años. Sus últimos días los pasó con una joven de 17 años llamada Beverly Adland, una relación que había comenzado cuando ella tenía solo 15. Patrice tuvo que asumir la responsabilidad de cerrar ese capítulo de su vida. Heredó su finca en Jamaica, 2,000 acres de plantaciones de coco, un rancho ganadero y una mansión. Intentó relanzar su carrera con espectáculos en clubes de Las Vegas y papeles en musicales. Incluso tuvo un pequeño papel en Ocean's 11 en 1960, pero a finales de la década de 1960 abandonó la actuación definitivamente. Regresó a Jamaica y dirigió un negocio de muebles de mimbre. También administró la granja de ganado. Nunca volvió a casarse y vivió allí tranquilamente hasta su muerte en 2014 a los 87 años. A lo largo de los años, Patrice alzó la voz con frecuencia para defender a Flynn. En 1980, una biografía escrita por Charles Haim acusó a Flynn de ser un espía nazi. Patrice no se quedó callada. Se unió a otros, como el actor David Nunn, para calificar las acusaciones de absurdas. Señaló que Flynn, de hecho, había intentado ayudar a la inteligencia británica durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso se ofreció a unirse a la OSS, pero fue rechazado debido a una afección cardíaca. El FBI lo había vigilado y no había encontrado nada. La conexión de Flynn con un médico austriaco sospechoso fue tergiversada por el autor. Patrice afirmó que creía que el público desconocía hasta qué punto Flynn había apoyado realmente a los aliados. Sus hijas, Rory y Deirdre, incluso intentaron demandar al autor por mentir, aunque el caso fue desestimado porque la ley prohíbe mentir sobre los muertos. Patrice también habló de la verdadera personalidad de Flynn, la que se escondía tras los titulares. No siempre fue el hombre alocado que la gente creía. Dijo que podía ser reflexivo, incluso tímido. Era educado de una manera que a veces se malinterpretaba. Los chismes del estudio empeoraban las cosas, inventando historias para mantenerlo en el candelero. Warner Brothers lo retrató como un auténtico Robin Hood, incluso incluyendo anécdotas en los libros de texto escolares. Pero Patrice afirmó que gran parte de ello era exagerado. La última relación de Flynn con Beverly Adland fue complicada. Patrice accedió al divorcio en 1958. Los periódicos llegaron al Hotel Garden of Allah y Beverly, apenas una adolescente,
Bailó junto a la piscina envuelta solo en una toalla para celebrarlo. Fue humillante para Patrice. Sin embargo, más tarde afirmó que Flynn estaba sinceramente enamorado de Beverly. La llamaba cariñosamente querida Woodsy. Incluso hizo una película, Chicas Rebeldes Cubanas, solo para ella. La llevó de viaje a África, Europa y a su rancho en Jamaica. Le propuso matrimonio, pero acordaron esperar hasta que ella tuviera la mayoría de edad. Aunque el mundo lo juzgaba por ello, Patrice creía que Flynn veía a Beverly como algo más que una aventura pasajera. Se sentía solo, envejecía y ansiaba aferrarse al amor. No justificaba la relación, pero comprendía al hombre atormentado que la protagonizaba. También habló sobre el mito de Flynn como mujeriego. Si bien tuvo aventuras, gran parte de su reputación de libertino provenía del marketing del estudio. Querían que fuera una figura legendaria. Entre 1936 y 1942, difundieron historias que vinculaban su vida privada con sus papeles cinematográficos. La verdad, según Patrice, era más dolorosa. Su problema con el alcohol empeoró. Su salud se deterioró. El hombre que ella conocía era diferente al de los titulares. Patrice insistía en que Flynn no era fascista. De hecho, tenía inclinaciones de izquierda. Apoyó a la República Española en la década de 1930 y aplaudió la Revolución Cubana en la de 1950. Creía en la libertad y la justicia. Mis 5 archivos, aún sellados años después, podrían revelar algún día cómo ayudó a la inteligencia británica. Un legislador británico afirmó que probablemente Flynn fue utilizado por los aliados en lugar de ayudar a los nazis. Patrice respaldó esta opinión. Según contó, Flynn se había ofrecido a usar sus contactos irlandeses para ayudar a la causa. Aunque no podía servir en el ejército, encontró otras maneras de contribuir. Para Patrice Wymore, defender a Errol Flynn fue una misión de toda la vida. Nunca rehuyó la verdad, pero tampoco permitió que otros la definieran por ella. Detrás de los escándalos, ella vio a un hombre con defectos, pero no malvado. Se había extraviado. Ella permaneció a su lado más tiempo que la mayoría, y mucho después de su partida, se aseguró de que su historia no fuera contada solo por desconocidos.